Durante una visita al palacio, se abrió el baúl del hijo de Camila, y lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos. Desde el momento en que la Guardia Real decidió inspeccionarlo, hasta la sorprendente reacción del príncipe William, que cambió por completo el tono del incidente, esta historia ha sacudido a la realeza británica. Hoy te contaremos qué ocurrió realmente aquel día, y por qué este episodio podría marcar un antes y un después en la familia real. El vínculo de Camila con sus hijos siempre había sido estrecho, aunque moldeado por las realidades de la vida real. Tom Parker Bowles y su hermana Laura López habían construido deliberadamente vidas al margen de la monarquía, prefiriendo carreras y familias propias. Nunca fueron miembros activos de la realeza, y Camila se esforzó por mantener esa distancia. Pero hay un detalle sorprendente sobre su relación que muchos desconocían. Cuanto más se vinculaba Camila con la familia real a su rol, más personas empezaban a fijarse en sus hijos, y también la seguridad del palacio. Los guardias eran especialmente cuidadosos durante las visitas de Tom. No pertenecía a la realeza, pero debido a su cercanía con Camilla, tenía cierto acceso, y eso hacía que valiera la pena revisar todo lo relacionado con él, como la matrícula de su coche. Para Camilla, era una clara señal de que, aunque intentaba mantener a sus hijos alejados de la atención real, no podía protegerlos por completo de la atención que conllevaba su nueva vida. Una mañana en particular, Camilla se había levantado temprano, siguiendo su rutina habitual. Le gustaba estar sola en la salita, hojeando los periódicos y llamando a menudo a sus hijos, Tom y Laura. Esas llamadas eran cortas, rara vez más de 10 minutos, pero la mantenían con los pies en la tierra. A pesar de su rol real, Camilla se aferró firmemente a su identidad de madre y abuela. Esa misma mañana, Tom llegó de visita antes de lo habitual y sin avisar. Tom Parker Bowles es un reconocido crítico gastronómico y escritor. Nunca fue de los que se dedicaban a los espectáculos, pero ser hijo de la reina consorte significaba que su presencia a menudo llamaba la atención, le gustara o no. Llegó en un coche negro y aparcó cerca de la entrada privada. Para él, era solo otra visita familiar, una parada cualquiera de viernes para ver a su madre antes de ir a una reunión literaria esa misma tarde. Pero los protocolos de seguridad de la Casa Real se tomaban cada detalle con seriedad, por muy rutinario que le pareciera. Dentro de la casa, Tom saludó a su madre con una cálida sonrisa. Se sentó en una silla frente a ella, hablando con el tono relajado de un hijo acostumbrado a la diferencia entre su vida privada y la real de su madre. Habló con entusiasmo sobre su nuevo libro de cocina, compartiendo detalles de los platos que había probado recientemente. Camilla escuchaba atentamente, a veces interrumpiendo con algunas preguntas. Estas charlas eran un buen descanso de las constantes obligaciones de la vida real, reuniones, visitas oficiales e informes. A media mañana, ocurrió algo inesperado. Uno de los guardias, conocido como el sargento Whitmore, notó algo inusual en el vehículo de Tom. A diferencia del coche que solía conducir, este no tenía autorización previa en el sistema. Los guardias estaban entrenados para recordar esos detalles, y Whitmore, un veterano con más de una década de experiencia, tenía una vista especialmente aguda. Mientras caminaba alrededor del coche, su atención se fijó en el maletero. Estaba ligeramente hundido, más pesado de lo esperado. Ese peso no era inusual en sí mismo. Whitmore llamó discretamente a otro guardia por radio. Ambos caminaron lentamente alrededor del coche, con cuidado de no llamar la atención. Una ligera sensación de preocupación se extendió entre el personal del patio, que empezó a moverse más despacio, presintiendo que algo estaba sucediendo. Dentro, todo seguía tranquilo. Tom hablaba de un chef parisino que había conocido hacía poco, riéndose de su peculiar estilo culinario. Camilla se inclinó, claramente disfrutando de la historia. Ninguno de los dos sabía qué estaba pasando afuera. Finalmente, Whitmore decidió que era hora de hacer una revisión de rutina. Golpeó suavemente la ventanilla del coche y señaló el maletero. El sonido resonó por el patio y llamó la atención de otros miembros del palacio. Se inclinó hacia Tom y le habló en voz baja. «Señor, el guardia lo necesita junto al coche». Tom parecía confundido y frunció el ceño. «¿Hay algún problema?». El rostro de Camilla se tensó. Estaba acostumbrada a la seguridad estricta, pero que arrastraran a su hijo era raro. «¿De qué demonios se trata esto?», preguntó con voz más aguda que antes. Tom se levantó y salió. Whitmore estaba junto al coche, con otro guardia a su lado. «¿Pasa algo?», preguntó Tom, ahora un poco molesto. «Solo una comprobación, señor», dijo Whitmore con calma. «El baúl parece más pesado de lo habitual. Necesitamos ver qué hay dentro». Tom suspiró y se frotó la frente. Le disgustaba este aspecto de la vida real, la duda, los constantes controles, la sensación de ser tratado más como un extraño que como un familiar. «Bien, adelante», dijo en voz baja y visiblemente frustrado.
Cuando el guardia abrió el baúl, todo cambió de repente. Dentro había una gran caja de metal, sellada con una cerradura de combinación. Parecía pesada, con arañazos del viaje. Era el tipo de caja que la gente usa para llevar algo muy privado. ¿Qué es esto, señor?, preguntó Whitmore. Su voz era tranquila, pero ahora más firme. Es personal, solo papeles y libros. Nada peligroso. Whitmore no se movió. Las reglas decían que las cajas cerradas debían revisarse, sin importar a quién pertenecieran. Tendremos que echar un vistazo. Tom hizo una pausa, visiblemente incómodo. Preferiría que no lo hicieras. Son cosas privadas. Muy privadas. La discusión afuera se prolongó lo suficiente como para que Camilla saliera de la casa. Salió al patio con aspecto molesto y preocupado. ¿Qué está pasando aquí? Whitmore hizo una pequeña reverencia. Majestad, hay una maleta cerrada en el coche. Por seguridad, necesitamos revisarla. Camilla miró a su hijo. Pero para entonces, el ambiente había cambiado. Los que trabajaban en la residencia empezaron a notar que algo inusual ocurría afuera. No podían oír lo que decían, pero podían ver claramente al hijo de la reina consorte de pie junto a los guardias, quienes inspeccionaban una caja cerrada en su coche. Justo entonces, otro coche entró en el patio. El príncipe Guillermo salió. La presencia del príncipe Guillermo lo cambió todo, porque lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Había venido a hablar con Camila sobre un evento próximo, pero la escena lo hizo detenerse. Guardias, su madrastra, su hijo Tom. Una caja cerrada bajo interrogatorio. ¿Qué pasa?, preguntó William, acercándose. Los guardias pusieron rápidamente al príncipe William al corriente, explicándole la inusual matrícula, el baúl extrañamente pesado y la negativa de Tom a abrir la caja cerrada. William escuchó atentamente, sin decir nada, mientras observaba a cada persona, primero a los guardias, luego a Tom y luego a Camilla. Su expresión permaneció indescifrable. Sin dudarlo, tomó las riendas de la situación. Los guardias retrocedieron de inmediato, cediendo ante el futuro rey. Camila estaba visiblemente molesta porque William tomara el control sobre su hijo. Pero William se mantuvo firme y ordenó a Tom abrir la caja. Tom se puso tenso y defensivo, negándose a obedecer. Consideraba privado el contenido y no quería entregarlo. William fue claro: en terrenos reales, la seguridad prevalecía sobre la privacidad. Si no había nada que ocultar, debía demostrarlo. La orden fue definitiva. Los guardias observaron mientras Tom tomaba la llave de Whitmore y abría el baúl. Al levantarse la tapa, lo que había dentro silenció a todos. No eran cuchillos ni utensilios, como Tom había dicho. Había montones de páginas manuscritas envueltas en papel de seda, varios diarios de cuero desgastados por los años, y 2 sobresellados con la inconfundible letra de Diana. William reconoció de inmediato la caligrafía. Las curvas, los trazos rápidos, las letras inclinadas. Se detuvo en seco, sin palabras. No eran simples recuerdos. Eran documentos privados que la familia real guardaba en archivos seguros, que nunca debían volver a verse. Tom, incómodo, confirmó lo que William ya sabía: la letra pertenecía a la princesa Diana, su madre. Nadie explicó cómo habían acabado en su coche. Tom no dijo que fueran suyas ni de dónde las había sacado. Su silencio agravó la situación. Los guardias se miraron, conscientes de que esto era algo más grave. Estos objetos habían sido escondidos intencionalmente. William tomó uno de los diarios con cuidado. La cubierta de cuero estaba desgastada. Sintió su peso no solo físico, sino emocional. Eran fragmentos de la vida de su madre, recuerdos que creía perdidos para siempre. Y ahora estaban en posesión de su hermanastro. Tom no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo. No intentó explicarse. Ese silencio perturbó a William. Significaba que Tom sabía la gravedad de la situación. Quizás sabía que nunca debió tenerlos. William empezó a atar cabos. Estos diarios provenían del círculo real. Alguien con acceso los había sustraído. Alguien con poder para hacerlo sin ser detectado. Alguien que quería mantenerlos ocultos. Miró brevemente a Camilla. Ella no dijo nada. Su rostro permaneció sereno. Pero su quietud delataba algo. Todos parecían sorprendidos, menos ella. De todos los presentes, era la única que no parecía sorprendida. William cerró la caja lentamente. El patio quedó en silencio profundo. Lo impactante no era solo lo encontrado, sino lo que significaba. Si los diarios privados de Diana habían sido sustraídos de los archivos reales, ¿qué más faltaba? ¿Y por qué habían acabado con Tom? El guardia esperaba instrucciones. William fue claro:
La caja debía retirarse de inmediato. Nadie podía tocarla. No más preguntas. Whitmore obedeció y llamó a 2 guardias para subirla al auto de William. Tom levantó la vista. Su rostro reflejaba tensión, pero guardó silencio. Parecía querer defenderse, aunque sabía que no podía. Se sentía atrapado, sin saber si discutir o admitir su culpa. Cuando cargaron el maletero en el coche de William y cerraron la puerta con fuerza, pareció el final de un momento, pero no del problema. Para William, esto era solo el principio. No se trataba solo de las pertenencias de su madre. Sentía que le habían robado parte de su legado. Y esas cosas habían acabado con el hijo de Camilla. Más tarde, de vuelta en el Palacio de Kensington, Guillermo llevó el baúl a una habitación privada. Lo guardó en una caja fuerte y pidió a su personal que se marchara. Quería estar solo. Abrió el baúl y sacó el primer fajo de cartas. Lo que encontró lo dejó paralizado. Estaban escritas por su madre en 1995, una época dolorosa. Las cartas eran crudas y sinceras. Diana escribió sobre cómo la seguían, cómo escuchaban sus llamadas y cómo sentía que intentaban atraparla. Habló de cómo el príncipe Carlos actuaba indiferente. También escribió sobre Camilla, cuya presencia siempre había pesado sobre su matrimonio, haciéndola sentir marginada. Diana describió noches solitarias, llorando tras puertas cerradas. Entonces William encontró una entrada de diario escrita meses antes de la muerte de su madre. Fue aún más impactante. Diana habló de reuniones nunca registradas oficialmente. Mencionó a personas, algunas por nombre, y compartió sus temores de que su vida corriera peligro. Al pie de una carta, Diana había garabateado: «Si algo me pasa, no será un accidente». William se recostó, atónito. Las palabras lo golpearon fuerte. No eran papeles viejos. Eran la voz de su madre, contando su verdad, su miedo y su dolor. Eran sus gritos de auxilio, robados y ocultados hasta entonces. Al caer la noche, Tom se sentó solo en su casa, inquieto. Los sucesos del día no dejaban de repetirse en su mente. El enfrentamiento le había quitado algo que no podía explicar. Camilla comprendía que el problema era ahora mucho mayor. Las acciones de su hijo habían desviado la atención de William hacia un pasado que ella esperaba mantener oculto. Si William averiguara cómo esas cartas llegaron a manos de Tom, surgirían serias preguntas. ¿Cómo salieron de las bóvedas reales? ¿Quién se las llevó? ¿Cómo acabaron con Tom Parker Bowles? William ya se hacía esas preguntas. La idea de que lo descubierto fuera solo una pequeña parte de un problema mayor no dejaba de rondarle. No podía dejar de pensar que alguien había robado las cartas de Diana del palacio. El baúl reveló una verdad innegable. Alguien del palacio había robado algo sagrado. Guillermo había iniciado consecuencias inevitables. Apenas durmió, revisando cartas hasta el amanecer. El cansancio marcaba su rostro cuando se apartó del escritorio. Cerró la caja fuerte y entró a su sala privada. La noticia no había salido al público, pero los rumores circulaban dentro de palacio. El protocolo exigía un informe oficial. Las notas de los guardias estaban en manos de William. Lo privado ahora estaba registrado y podía filtrarse. A las 8 de la mañana, Guillermo llamó a Sir Clive Alderton, secretario privado de su padre. La conversación fue breve. Los diarios debían tratarse como propiedad robada. Sir Clive preguntó: ¿con discreción o según las reglas? William respondió: ambas. Con discreción, pero correctamente. Si parece encubrimiento, será peor. A media mañana, se activó un equipo de crisis y se consultó a los asesores legales. Los abogados explicaron los riesgos. Poseer esos documentos fuera del archivo era robo. Que estuvieran en el coche de Tom creaba un dilema legal y político. No era realeza activa, pero era hijo de la reina consorte. Procesarlo significaba escándalo para la familia de Camila. Perdonarlo parecería favoritismo. La corona perdería de cualquier modo. Al mediodía, Guillermo llamó a su padre. La llamada duró 20 minutos. Charles escuchó, pero dio pocas instrucciones. Al final dijo: actúa con firmeza, pero no nos destruyas. Esa respuesta dio libertad y carga a William. Debía decidir si tratarlo como asunto familiar o no. Camilla no se quedaba quieta. Pasó la mañana en tensa conversación con su secretario. Su rostro estaba pálido. Sabía lo que estaba en juego. Durante años había soportado titulares que la llamaban la otra mujer. Ser reina consorte había sido su redención. Pero si esto salía a la luz, todo podría derrumbarse. Su instinto fue proteger a Tom. Según fuentes, le ordenó no hablar con nadie.
Si se sospechaba que las cartas pasaron por sus manos, el escándalo la afectaría. En Kensington, los asesores debatieron. Algunos abogaron por intervención policial. Otros sugirieron llevar los documentos a Windsor discretamente. Guillermo rechazó ambos. No hacer nada parecería encubrimiento. El secretismo siempre ha sido contraproducente. El escándalo de Andrés se disparó por el silencio inicial. Guillermo dio su segundo paso. Ordenó interrogar formalmente a Tom, no por la policía, sino por oficiales judiciales reales. Así quedaría registro sin ceder control. El interrogatorio fue esa tarde. Tom admitió tener el baúl, pero se negó a explicar cómo llegó a él. Su tono era defensivo. Llevaban tiempo escondidos, dijo. Si creen que entré a robarlos, se equivocan, pero no diré más. Su silencio aumentó las sospechas. En horas, el expediente llegó al escritorio de William. Esa noche enfrentó su decisión más difícil: insistir y arriesgarse a un caso penal o mantenerlo en secreto. Kate entró brevemente. Le puso una mano en el hombro. ¿Qué harás? Él respondió: si lo dejo pasar, debilito la corona. Si los empujo, los destruyo. De cualquier modo, nos mancha. Las consecuencias ya se filtraban. Los periodistas captaban fragmentos. Un reportero del Times llamó al palacio preguntando por objetos privados. El equipo de prensa lo negó. Pero la pregunta confirmó la preocupación de Guillermo. La historia no permanecería en secreto. En días, la Casa Real entró en crisis. Los abogados redactaron declaraciones. Se reforzó la seguridad. A puerta cerrada, se discutía si informar al primer ministro. Para Camila, el estrés era excesivo. 3 noches después, se derrumbó en una cena con Carlos. Tenía 3 caminos arriesgados. Primero, mantener oculto el descubrimiento, pero parecer cómplice. Segundo, exponer a Tom, causando escándalo. Tercero, publicar solo algunos documentos, demostrando honestidad sin satisfacer a todos. Eso protegería a la monarquía, pero apenas. Crece la presión para que Guillermo entregue a Tom a las autoridades, pues muchos creen que solo una investigación formal revelará cómo se obtuvieron los documentos. ¿Qué crees que debería hacer el príncipe William?